Ito na mga idol ang pagbabalik ni Nonito Flash Donaire. Ito ay ang bakbakan ni Nonito Donaire versus Andres Campos ng Chile. Ito ay bakbakan ng Pilipinas versus Chile mga idol. Ito ang comeback fight ni Nonito Donaire mga idol matapos ang mahigit isang taon ay hindi naging aktibo sa professional boxing. Ito palang kalaban ni Nonito Donaire mga idol na si Andres Campos is may kartadang 17 wins, 2 talo lamang at 1 draw. Kaya high rated din ito ng boksingero ng bansang Chile. Pero habang itong si Nonito Donaire is isang di kalibreng boksingero talaga mga idol nga may kartadang 42 wins, 8 talo at 28 na KO. Ang Pilipino pala dyan mga idol is ang naka black gloves at black trunks. Untugan agad. Basta orthodox at kaliwete, ano, untugan talaga yan. Mas matangkad si Nonito Donaire kaysa sa kanyang Chilean na kalaban, pero ano, mas bulky itong taga Chile mga idol. Ito palang kalaban ni Nonito Donaire na si Andres Campos mga idol is galing sa isang knockout na panalo noong April 12, 2025 laban kay Jimson Garcia. Na tinalo niya sa isang knockout sa round 2. El punto más alto del chileno fue allá por 2023 perdiendo con Sunny Edwards, estando en juego el título mundial mosca de la FIP. Esa fue su primera gran oportunidad. Itong kalaban ni Champ Nonito mga idol is active boxer talaga ito. Laging lumalaban. Habang itong si Nonito Donaire ay mahigit isang taon na itong hindi lumalaban sa lona mga idol. Ang laban pa lang ito mga idol is para sa titulo ng WBA International sa Bantamweight Division. I mean WBA Interim. Yun. Ahora se la devolvió Campos. Sí. Pero claramente con la cabeza en punta Campos. Parado como diestro ahora. Se quiere ir antes. Vamos, Campito. Tenés la chance de quedarte en la historia chilena. Masyadong open itong si Campos sa ano, pamatay lifok ni Donaire. Nonito lo tiene ahí en foco, Lifok ang tatapos nito mga idol. Ito na mga idol, round 2. Bakbakan Nonito Donaire versus Andres Campos. En PDP, en este clásico ciclo de más de 3 décadas, izquierda abajo de Nonito. ¿Está seguro Nonito? Cerró como diestro y empezó este asalto también. Tuve la posibilidad de presenciar su entrenamiento y es algo que hizo todos los días, entrenar como diestro y como zurdo. Ahí está de diestro, perfilado, sin inconveniente. Masyadong piga si Donaire sa labang ito mga idol. Tingnan nyo. Pumayat siya masyado. Esa mano ensayada, buscada, curva y arriba, fue desprotegido al cruce. Sa edad kasi ni Nonito Donaire ngayon mga idol, ang ganyang kapayat is masyado na niyang piga.
Uy, na-straight. Tumama. Alog ang Chilean mga idol. Derecha cruzada de Nonito lo tiene, pateó la moto el chileno. Le empiezan a prender el samba al chileno. Naramdaman na ni Campos ang power ng Donaire mga idol. La contundencia de Nonito. Lo que tira, llega. Right straight pa lang yun, right straight. Hindi pa yun ang ano, left hook ni Donaire. Zurda abajo. Ang pamatay suntok talaga ni Donaire is ang left hook niya. Buscar su obra. Con la izquierda lo tiene para volver a ser campeón del mundo interino. En la categoría gallo. Para pasar a la historia como el campeón más longevo. No lo puede controlar Campos. La contundencia, la Matibay din ito si Campos mga idol. La velocidad está en el gancho de izquierda, pero la potencia con la derecha. Y creo que ya le probó la mano Donaire también a Campos. Está arriesgando de más porque sabe que cuando llegó el chileno no le hizo mella. Va Nonito abriendo la boca a los 42 años buscando la definición. Otro gancho bajo. Campos necesita una mano contundente, clara, clave, de poder como para bloquearlo a Nonito, para frenarlo. Choque de aperturas. Derecha de Nonito, zurda, engancho, llega. Llega Nonito, llega, arriesga y llega. Son puñaladas las que le tira abajo el filipino a Campos. Dosificando el esfuerzo, abriendo la boca, buscando aire, cargando la máquina. En el cierre del capítulo 2. Ang bilis naka-recover ni Campos ano. Es mejor hacer una pelea con Naalog siya, nasaktan siya kanina eh. Pero naka-recover agad. Por eso creo que está buscando Yun. esa definición que llega arriba, se acabó la... De ayuno, 4 días de alimentación. Así es. Ito na mga idol, round number 3. alimenticia de Nonito Donaire, no para las peleas. Para siempre. Para siempre. Lo habitual, a boxear. Está en la magnitud para el deporte chileno que Gabriel Yun. Boric está expectante para recibirlo. Caso Left de hook que pero na ano, se consagre campeón nasalo na ng mundial gloves chileno, ni Campos. Andrés Campos. Hablo del presidente de Chile. A boxear, vuelta 3, pantalón negro para Nonito, pantalón negro y azul. No doubt nandyan pa rin ang ano, power ng Donaire mga idol pero ano, ang timing lang niya bahagyang ano, nagfe-fade kasi ano, hindi na to aktibo na boksingero eh. Tapos sa edad niya pa niya nga ron na ano, naghahabol na talaga ang father time ni Champ Donaire. Cuando da el paso de frente, el chileno Nonito lo espera con la izquierda. Yun, y abajo. body shot. Ahora con la derecha. Camina el chileno, sale de ahí. En el marco del capítulo número 3. Zurda abajo de Nonito. Derecha fondo del chileno. La pelea larga le sirve a Campos. Sabe que tiene que aguantar los primeros rounds porque Nonito en algún momento va a mermar. Lo veo abriendo la boca permanentemente a Nonito. Tiene como un tic, como una costumbre de abrir de más la boca buscando el aire. Somos boxeo de primera. Kung sa prime pa to ni Champ Nonito Donaire is matagal na itong natapos na laban mga idol. A pesar del efecto que consiguió el filipino en el asalto pasado. Grabe kasi ang timing ni Donaire dati eh. Lleno el casino Buenos Aires. Todo Ngayon hindi niya makuha observando ang tamang tempo ng kanyang ano, aguantó la derecha. pamatay na left hook. Campos metió la mano, me parece que la sintió el chileno, Temblequeó el chileno. Vaciló el chileno. Otra Yun. izquierda arriba de Nonito, con la derecha abajo. Intercambia golpes, llega con el cross. Nonito está pleno. Nonito está vivo. Nonito se lo Binakbak lleva na ni al- Champ Donaire yung katawan nitong ano ni Campos. Hace 2 peleas estaba combatiendo con el monstruo Naoya Inoue, la revancha. Ha tenido peleas muy duras, Nonito. La de Frampton, aquella con Inoue. Ganando y perdiendo, siempre lo entregó todo. Y Andrés Campos fue programado por la promotora de Marcos el Chino Maidana. Anduvo por Argentina, combatió al ingeniero Maswich. Pasó en forma silenciosa en aquella oportunidad. Pasó por abajo del radar. Y hoy está arriba de todo. Se cierra el capítulo 3 de 10.
En BDP. A ver, 7, corrección. La leyenda Round 4 mga idol. enfrentó a Joel Luis, no a Archie Moore. Vamos, Ang labang pala itong mga idol is ginanap sa Buenos Aires, Argentina. Muy de cerca, el chileno la va a seguir pasando mal. Dito rin sa lugar na to, dinumog si General Casimiro dati sa laban. La noche del Casino Buenos Aires. Una multitud tenemos expectante por la presencia de una mega estrella del boxeo mundial como Nonito Donaire, que vuelve a boxear después de 2 años. Lo empujaron a Nonito en el premio del Gallo, aunque sea interino, es un título mundial. Y ahí está en el Casino Buenos Aires, en el knockout de las drogas, ante un chileno que también está en las puertas de la gloria. Con mucho menos recorrido, pero con una ilusión tan grande como la de Nonito, o superior. Tiene que trabajar más si es que quiere quedarse con el título. 1, 2, 3 golpes de Nonito, los 3 llegaron, ¿no? Con una sorpresa. Ahí denotó Campos lo que le costó. Yun. Nasalo pa. Handang-handa si Campos, lefok ni Donaire. Pinag-aralan talaga. Campos está buscando el efecto sorpresa. Lo que ocurre es que se queda corto ante el intento de poder achicar. Y la acción-reacción al error de Campos siempre está. Marra Campos, mete Nonito. Recién quedó en el aire el jab, metió Nonito. Y tiene la izquierda muy abajo Campos, mírenla. Lo va a aprovechar Nonito en cualquier momento. Ahí lo aprovechó con la derecha. La zurda a la altura del hombro. No lo va a perdonar Nonito, Le ofrece la humanidad para Yun. después aplicar la descarga. Ang right straight talaga ang tumatama kay Donaire. Yun lang pumapasok. Lifo kasi niya yun na Puede ser fatal. nasasalo sa gloves ni Campos yung lefok ni Donaire. Absoluto del combate de Donaire. Yung right straight lang niya ang pumapasok. Necesita una mano Campo como para por lo menos darle alguna duda. Sí, entusiasmarse. Tenerse confianza para ir a buscarlo a Donaire. Y Andrés, mirá que el Pueblo Rojo está del otro lado, En la señal internacional, prendido a Tyson Fury, boxeo de primera. Parece, dice, pausa. Llegaremos ahí, faltan 10. Sin despeinarse el peleado Donaire. Con muchísimo oficio. Se acaba, pausa. Considerable para el filipino. Ito na mga idol, round number 5. James Michael Basel, el mismo coach Filipinas que versus frente a Chile. Omar Narváez en Nueva York. A boxear, categoría gallo, donde mandan los japoneses. Still standing pa rin itong si Campos sa puntong ito mga idol. AMB. Matibay talaga. Por el interino va Nonito. Lo recibió con un gancho. Pantalón negro para Donaire, pantalón azul. Yun, tinamaan ng straight na naman. Come dos manos arriba y una abajo. La primera izquierda que llega de Campos, llegó débil igual. Llegó pena para marcarlo. Zurda punta de Donaire. 1-2 de Donaire. Todavía no ha mermado el ritmo de Nonito. Estamos en el round 5. ¿Tendrá la estrategia del rincón chileno pensar en la segunda mitad de combate? Y todavía mentalmente Campos está en pelea. Choque de apertura. Yun, tinamaan ng jab. Bajando la izquierda, trabajando con soltura. Está cómodo físicamente, Nonito, no está exigido, no camina al ring. Y Campos mantiene la ilusión. Y no parece que hace 2 años que no pelea. Muchas veces los veteranos, los boxeadores que superan los 40, enseguida delatan ese tipo de inactividad. Nonito hasta aquí no lo ha hecho. Paso atrás. Ante el atisbo de ataque del chileno. Quedó en el aire la izquierda de Nonito. Aplaude el rincón chileno esa derecha de Campos. Agazapado el chileno. Que se tiene que soltar, que todavía lo noto
como amedrentado con la magnitud del evento. No encuentra la fórmula, le falta creatividad y magia al chileno. Todavía atado a la responsabilidad del fondo ante Donaire. Yun, straight na naman, tumama. Volcó la derecha bien bonito. Round 5, boxeo de primera, quedan 37 segundos. Se puede decir que encuentra la oportunidad por la ubicación geográfica, ¿no? De pelear ante Nonito. A veces la fortuna colabora. Bueno, esto Ang labang pala ito mga idol is isang 12 rounds. Schedule for 12 rounds. Kaya matagal-tagal pa to. Round 5 pa. Ataca Campos, aguanta Donaire. Vete a la segunda. Tingnan natin kung tatagal ang stamina ni Donaire dito. Dahil talaga sa edad niya. Se va la vuelta derecha cruzada de Donaire. en la tarjeta de boxeo de primera para el múltiple campeón. Round 6 mga idol. Boxear, vuelta número 6. De Silvana da su concepto. Segunda mitad de combate. Boxeo de primera lo tiene a Nonito arriba en toda la primera mitad. Nicolás Martínez en la esquina del chileno. El manager no se despega de Andrés. El último minuto de la vuelta 5 delató cierta merma física de Donaire. ¿Estará regalando su boxeo, su espectáculo para la afición? Ayar nitong si Campos magkamali eh. ¿Cuánto hay de Hindi masyadong sumusugod. Binabox-box lang niya si Donaire. un boxeador 14 años menor? Takot din magkamali. Baka makain niya nung lefok ni Donaire. Sigue mandando el centro de escena. Donaire cruza a la derecha. Llega de rebato el chileno, que necesita una mano clara. Todavía sigue buscando una mano clara. De derecha arriba de Donaire. Luego al pecho chileno. Esquivó y tiró. Open talaga si Donaire dun sa Gigante Campos. right straight niya. Se soltó, Palagi siyang naka-counter eh. y llegó a destino. Pagkatapos ng right straight. Arriesgó, esquivó y tiró el pecho a fondo. Que ya puede decir, llegué al segundo segmento de peleante de Nonito Donaire. Estamos en el sexto, Perazo, no se olvide de eso. 42 victorias para Nonito, 28 por nocaut en su extensa carrera boxística, donde ahora mete doble jab. Le está esperando el presidente, le dijeron a Campos. Dale todo. Si no es ahora, Parang naglaho ng mga idol yung pamatay na counter ni Donaire. de poco trabajo Parang hindi ko na nakikita. de caballeros. Más allá de esos cabezazos que hubo, productos del combate nomás, no de la mala intención. 40 para el final del sexto. Nonito amaga el boleado de derecha, tiene el centro de escena, administra más las energías, Nonito, ¿eh? Sí, y este ritmo le conviene a ambos. Nonito allanando el camino, Bien. asegurando la victoria. Y Campos sumando minutos, mostrándose, cumpliendo su sueño como boxeador profesional. Sumando escuela. Bueno, pero acá está la gloria enfrente. Algo tiene que regar el chileno. Si no, la roja. Ya venimos. Estemos en el séptimo. Round number 7. A boxear. Round 7 na tayo mga idol. Te sumo el rincón de Malapit-lapit Nonito na. Donaire, Anthony Noco, Lampas na tayo sa kalagitnaan ng laban. campeón del mundo de Muay Thai, el manoplero de Nonito Donaire, y ante la atenta mirada de su mujer Rachel. En la previa estaba manopleando con Raquel. quiero Sí. decirte, ¿eh? Tucho Jurret ahí tomando el timekeeper en el entrenamiento de la semana. Hmm. A boxear. Somos boxeo de primera en esta producción de torneos. Con París a la cabeza. Con Rogovsky. Con Rama Kadarian. Con el payador Curvino en la dirección. Right straight talaga ang Vuelta solidong tumatama kay Nonito Donaire. a los 42 años peleando por un título gallo. Impensable Pero so para far ang kanyang
Left hook hindi pa tumatama. Impensado para el chileno también. Que se come esa derecha cruzada. Puntugan na naman mga idol. Los dos ir para adelante chocaron cabezas. No, no. Ya están. Itong si Donito Donaire mga idol is ano 42 years old na. Oh, oh. Sa ganyang edad is ano sa boxing is ano naghahabol na talaga niya ng ano father time. Masyado kasi pisikalan ang sport na boxing. Andrés. Kaya naman sa 42 years old na edad is mahina na talaga yan para sa ganyang edad. Enseguida lo pone en caja. Pero so far si Donaire is maganda pa rin ang kanyang pinapakita sa labang ito mga idol. Muy lejos un campeonato del mundo regular a Campos. Derecha de Nonito, zurda abajo de Nonito. Otra izquierda, otra derecha. Pavón que hay sangre en la nariz de Campos. Sangre en la napia de Campos. No está bien, está pisando como falso sobre hielo Campos. Sintió esa mano. Campos perdió una sola por nocaut de las dos que tiene. Sí, ante Joselito Velázquez en Cancún. Perdió por nocaut técnico en 6 vueltas. 6 vueltas, estamos en el 7. Nombraste las dos peleas más importantes que realizó el chileno. Con Edwards, Sí. con Joselito y ahora con Nonito. Esos son los puntos más altos del trasandino. Gancho de Nonito, otro gancho. Body shot, solid na body shot. Campos, que sale enseguida, que se mueve, que no ha mermado el ritmo. Yun, Pero le está llegando bien Yun. Nonito. Derecha, solid na body shot. Sunod-sunod. Hindi pa na ano, llegó Nonito, el zurdo, na shirt pa sa huling suntok. se pone de zurdo, calibra, Sayang. prepara la Oh, bomba. ramdaman yun ni Campos eh. Llegó abajo, prepara la bomba, se acabó el 70-63. Nos vamos metiendo ya en el octavo, señor. Round number 8. por rumbo al octavo round a boxear. Arranca el octavo capítulo del Mundial Gallo. Still standing pa rin itong si Andres Campos mga idol. Codos del chileno. Se enojó Nonito cuando llegó a la esquina. Matibay talaga. Recién Rachel preguntaba, ¿qué round va? Ojo, que un campeón enojado como Nonito. ¿Dónde están? Oh, que a los 42 años dio el peso gallo. Hay que agarrarlo, al chileno con la izquierda arriba. La gloria busca la roja busca la gloria. Mostró otro temple recién en el ataque chileno. Como decidido, como sabiendo que la pelea se le escurre. Yun, body shot. Gancho de Nonito. Kanina yan ang El chileno viene naramdaman ni Campos eh. Bagya siya nasaktan sa ano, vuelto de mga dukot sa bodega ni Donaire. Va a ser hasta donde lo dejen. Eso está clarísimo. No me toque los papeles, pedazo. No, pero me tapa el cronómetro, Charito, por favor. Hay que estar en todo. Después jugamos una fichita, Uy, Me da la sensación que va a apurar en los últimos rounds. Nonito Donaire, el flash. El chileno no. Hasta donde lo dejen, pedazo. ¿Me escuchó? Le está pasando el tren de la gloria por la calle. Lo espera Boris. A Campos. Le está pasando el tren. Y no se sube. Y la máquina Nonito. ¿Lo dejará subir? ¿Usted sabe quién es el ídolo deportivo del señor Boric, el presidente de Chile? uy, yun. Ganda ng body shot ni Donaire. Ahora, Pipo Gorosito. Lumagapak talaga. Siempre está Pipo. Un fanático de boxeo. También. El hombre de Tigre. Mi amigo Hindi de pa tumamang left hook. Han compartido tribuna. Vuelta 8. Esta va al anuario, gane quien gane, Se pelea donde quiere Nonito. Está muy cómodo donde. Tira Nonito como un eje de centro. Uy, wrestling. Eso no, ¿Dónde está? Oh, Wrestler rin para itong si Campos. Me
encanta. Nice straight by Donaire. Izquierda arriba. Yun! Nice body shot. Pero na-corner si Donaire. Va Campos. Ahora jugó el chileno, 72. La diferencia para Donaire. A boxear, estamos en los rounds del campeonato. Round number 9 na tayo mga idol. Muy abajo, la tarjeta se tiene que ir a por todo. Donaire tiene 42 años. Llegó el chileno con una derecha. Uy, parang nag-agresibo na dito si Campos. Son 6 minutos que tiene que aguantar. Lamang kasi si Donaire sa official scorecard mga idol, kaya La fisonomía de la nalaman ata ni Campos. Naghabol siya sa puntos. Yun eh. Nonito cerrado. Con mañas para salir ahí. Con un temple propio de la estirpe de campeón que es, Nunca desespera. Con pecho de hielo para aguantar lo que venga y tirar esa izquierda abajo. Uy. Corte feo. sí, Headbutt mga idol. choque. Choque Yun. de cabeza lo que marca el árbitro. Dugo. Hay una, Iyay. Parang susuko ata si Donaire. Hindi na daw siya nakakita. Hay cambio, yo puedo. Hindi daw siya nakakita eh. No se escuchó bien, pero Parang ititigil na ata to. el chileno estaba yendo a buscar. Dice que no puede ver. Que no puede ver. Si no puede ver, tengo que parar la pelea y vamos a la tarjeta. Bueno, lo considera casual el choque. Pero ang ititigil to at i-declare ng referee na na accidental head clash is El árbitro es claro, no habla de una infracción scorecards ang pagbabasihan nito. de Campos. Pero kung na to, El párpado de i-declare to ng referee na sa suntok. TKO talaga ang kakalabasan nito. claro, le pregunta por las dudas de que Scorecard. Gusto ata scorecard. You can see, go to the scorecard. Accidental. Ah, que la. Accidental daw. Ayaw na ni Donaire lumaban. Kasi hindi na daw siya nakakita. Go to the. Okay, go. Bueno, hay que fallar. Scorecard daw. Scorecard mga idol. 10-9 Donaire. Nosotros también lo hacemos. Accidental head clash. 90-81 la tarjeta de boxeo de primera. Hay que fallar la vuelta. Y aquí vamos a ver el trabajo del equipo técnico con Sergio Curvelo a la cabeza. Y va hacia adelante. Los dos chocan. El árbitro está bien ubicado, no es que lo toma mal posicionado. Lo consideró casual. El choque de cabezas. me da la sensación que entra geográficamente en la zona de Donaire. Es un desencanto que la pelea termine Kung ganito mga así, idol is panalo si Donaire ata dito. Dahil lamang siya sa unofficial scorecards eh. evidentemente no está bien ese ojo. Tampoco Donaire. Panalo si Nonito Donaire mga idol. Via technical decision. Pero base sa napanood natin na laban mga idol is dapat pa ba magpatuloy si Donaire sa kanyang karera sa professional boxing mga idol? O dapat na niyang magretiro talaga sa ibabaw ng lona?